Para poder transmitir sensación de volumen en figuras tales como las letras, podemos partir del procedimiento de la perspectiva a partir de un punto de fuga. La perspectiva lo que me permite es justamente transmitir la sensación de 3 dimensiones, es decir, de ancho, de alto y de profundidad. En este momento contamos con alto y ancho, es decir, únicamente 2 dimensiones, con lo cual las letras en este momento están siendo figuras bidimensionales. Para que se conviertan en tridimensionales hace falta agregar esta tercera dimensión, la de la profundidad, que es lo que nos va a permitir llevar a cabo la perspectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que uno plantearía una figura geométrica a partir de un punto de fuga, se puede plantear una letra con perspectiva. Tenemos que pensar que la letra es el reemplazo de esa figura geométrica y que como tal, de cada extremo, es decir, de cada vértice, tengo que trazar una diagonal hacia este punto de fuga pequeño. ¿Sí? El punto de fuga, recordemos que tiene que ser un punto de fuga chiquitito, porque si lo hago muy grande, muy gordito, entonces las diagonales van a caer en lugares distintos, en lugares imprecisos, y la idea en este tipo de mecanismo es que sea un dibujo lo más preciso posible. Entonces, de cada vértice voy a trazar diagonales que vayan al punto de fuga. Lógicamente, ¿qué va a pasar? Dependiendo de la ubicación de la letra, va a ser hacia dónde tienda dicha profundidad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pienso en la letra E, entonces va a estar sucediendo que la profundidad va a tender hacia la derecha, ¿sí? Tiende hacia el centro, porque todas van a tender hacia este centro, pero por estar posicionada en este sector, tiende hacia la derecha. Si yo hago este mismo procedimiento en la letra R, las diagonales van a tender hacia la izquierda. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trazar diagonales con una mina de lápiz que sea lo más afilada posible, porque estas líneas las voy a trabajar suaves, entonces para que no me quede un dibujo engorroso, para que no se desdibuje lo más importante, necesito hacer trazos muy suaves y delgados, porque después voy a remarcar con trazos más fuertes y más oscuros aquellos contornos que son los que van a quedar en la figura efectivamente. Así voy a ir letra por letra. Y es importante que cuando trazo la diagonal no atraviese todas las letras que la rodean, que vaya frenando, como vieron que lo estoy haciendo. Fíjense, posiciono la regla del punto al extremo, trazo la diagonal, freno, no atravieso esta letra que no tiene nada que ver, sigo del otro lado sin mover la regla, ¿sí? Y ahí ya tengo marcadas todas las diagonales. Así como está esta letra, parece que la profundidad es infinita, que no se termina nunca. Yo le tengo que dar un corte. Entonces, para eso, yo lo que voy a tener que hacer es trabajar con líneas paralelas, del mismo modo que lo hacía con las figuras geométricas. ¿Por qué? Porque todas las diagonales van al punto de fuga, se concentran en el mismo lugar. Pero las líneas que delimitan, que le dan un corte a la profundidad de esta letra, de esta otra y de todas las que conforman la composición, tienen que ser paralelas entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer la profundidad de la letra E, tengo que repetir este lateral un poquitito más lejos. Y así sucesivamente, con cada uno de estos trazos, ¿sí? Antes de trabajar la profundidad de la letra E, como hay una letra al lado de la otra y posiblemente la profundidad se superponga en algún momento con la letra de al lado, voy a trazar estas diagonales para que no sea tan confuso. Y después vamos a plantear la profundidad de esta letra. Muy bien, ahí ya planteé las diagonales de la letra E y de la letra L. Todas tironean hacia la derecha, ¿sí? Cuanto más lejos está la letra del punto, más amplio se ve ese costado. Cuanto más se va encimando la letra, menos veo. Si yo quiero, como para que las letras me queden coherentes unas con otras, puedo determinar que tengan todas la misma profundidad. ¿A qué voy?
a que si la letra está ubicada arriba, yo voy a estar viendo la profundidad inferior y en este caso, al estar de la izquierda, las letras, voy a ver el costado de la derecha. Fíjense que con las letras de abajo va a pasar exactamente lo contrario. En vez de ver la parte inferior, voy a ver la parte superior, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que de estas dos letras voy a ver la parte de abajo, si quiero, puedo trazar una línea, siendo que estas letras tienen un corte que es el mismo, que es horizontal. Puedo trazar una línea bien derechita, como para ya decir, bueno, que tengan todas la misma profundidad y listo. Como para no tener que estar haciéndolo a cada rato, simplemente por eso. Yo voy a decir cuánta profundidad quiero que tenga la letra E. Entonces, le voy a dar profundidad hasta ahí. Y acá se viene la parte de las líneas paralelas, ¿sí? Esta es la profundidad. De nuevo, tengo que marcar el ancho de la letra, o sea, esto. Entonces, apoyo la regla y este lateral, este borde, lo tengo que repetir un cachito más abajo. ¿A dónde específicamente? Donde me quedé con la línea. Entonces, voy a trazar de diagonal a diagonal ese borde. ¿Por qué de diagonal a diagonal? Y porque este lateral que va de acá hasta acá tiene que ir de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque la diagonal sale de este vértice. ¿Sí? Entonces, remarco. Y ahí ya tengo la profundidad de la parte inferior. Yo puedo ver el inferior, el lado inferior, y puedo ver el costado, el lateral. Entonces, vine derechito y ahora tengo que subir. Para subir, como sé que es una línea bien vertical, apoyo la regla y exactamente desde donde me quedé voy a trazar una línea para arriba. Voy a frenar acá. ¿Saben por qué me voy a frenar acá? Porque al lado tengo la letra L. Y en la letra L también va a salir una profundidad. Y la va a tapar esta profundidad a la de la letra E. Entonces me voy a frenar ahí, ¿sí? Es simplemente por eso. Acá remarco. Y acá tengo en cuenta lo siguiente. Si yo continuara esta línea para arriba, vería que el largo de esta patita es igual que la de acá arriba. Entonces yo ya sé, cuando delimite esta pata de acá arriba, que esta profundidad la voy a hacer hasta que se choque con la L, porque no veo dónde termina, ¿sí? Entonces esto lo voy a remarcar y esto lo voy a remarcar. Fíjense cómo se va armando de a poquito, ¿sí? Bien, voy a seguir con esta parte y con esta parte del medio. Con la letra E, ¿qué hice? Las diagonales las marqué hasta el final, o sea, hasta que se choquen con la L, porque por esto que les decía anteriormente, de que al quedarme el final de la patita, piensen que este pedacito de esta esquinita viene de esta parte de la pata. Yo ya sé que esta pata es igual de larga que esta, entonces si yo con la regla me apoyara ahí, vería que la pata de acá arriba también terminaría por ahí arriba, ¿sí? Entonces no la puedo estar viendo porque la L me la tapa. Ahora bien, para plantear la patita de acá arriba, la del respaldo de la L, yo tengo que pensarlo en relación a lo que ya planteé, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? Yo tengo que la base de la L mide X cantidad de centímetros, yo la hice de 2,5 y que casi 1 centímetro es lo que me está ocupando todo esto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Y porque la profundidad que salga de acá arriba va a salir de acá adelante, no de acá atrás. Entonces, si de todo esto, este quiebre empieza más o menos a esta altura, ¿sí? Que es de la base de la L, la mitad, un cachitito más hacia la izquierda. Yo esto lo repito acá atrás y pienso, bueno, la mitad ¿dónde es? Acá, bueno, me corro una pizquita para la izquierda, por supuesto haciéndolo de una forma más a ojo, pero yo esto lo puedo medir bien como para que me quede exacto. Y desde acá, entonces, trazo esta línea vertical que viene a ser el respaldo de la L. Esto para que me quede bien precisa. Y remarco ahí. Entonces ahí me queda marcada la profundidad de la patita de la L. Voy a remarcar este otro trazo que me quedó un poco suave.
y ahí me quedaría la letra en perspectiva, ¿sí? Una cosa que yo puedo hacer es borrar las líneas que aparecen por adentro, no las de afuera para que se note todo el procedimiento, pero sí las que están por adentro como para que no se desdibuje tanto. Voy a pasar a trazar algunas diagonales de las otras letras para que vean cómo continuar y cómo va cambiando, acorde a la posición, la profundidad de cada letra. Dijimos, esta tironea hacia la derecha, las que estén acá van a tironear más hacia la izquierda. Bien, fíjense cómo tracé todas las diagonales. Ahora lo que voy a empezar a hacer es a cerrar las letras tal y como lo hice con estas dos, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, esto como tip para que les simplifique un poquito la cuestión, para que les queden todas de la misma profundidad, diciendo que todas están alineadas y que tienen un corte recto, es más fácil que tracen una línea bien derecha hasta la última diagonal. Entonces ya saben que todas las letras van a tener la profundidad inferior terminada en esta parte, ¿sí? Bueno, acá marqué las partes inferiores de la letra A y me frené porque quería que vieran cómo desde esta esquina que yo me quedé paso a este lateral, trasladarlo un poquitito más atrás, exactamente desde donde me quedé. ¿Y hasta dónde? Hasta esta diagonal. ¿Por qué hasta esta? Porque esta línea va de acá hasta acá. Entonces, esta va de acá hasta acá, ¿sí? Las diagonales me van marcando en dónde yo tengo que ir haciendo las pausas, ¿sí? Y en dónde tengo que ir cambiando de dirección. Y acá adentro, por la profundidad que tiene, que es bastante, voy a hacer la diagonal hasta el final. Si fuera una profundidad más corta, podría darle un corte a la letra A como para poder transmitir este techito, ¿sí? Pero no es el caso. Bueno, voy a plantear las profundidades completas de estas y después vemos alguna de acá abajo. Una cosa que les quería mostrar para que ustedes decidan qué procedimiento les resulta más ameno es que en el caso de arriba lo que fuimos haciendo fue ir letra por letra, ¿sí? Contemplando las que seguían, porque yo les dije, por ejemplo, cuando estaba resolviendo acá abajo, que tuvieran en cuenta lo que iba a ocupar de profundidad la base de la L. Yo puedo ir letra por letra o puedo trabajar todas las partes superiores, todas las partes medias, todas las partes bajas, o todas las partes de arriba y después todas las partes de los costados. Entonces voy trabajando todas las letras en línea, pero por partes, por caras. Fíjense que yo acá planteé solamente las diagonales superiores. Entonces, si ustedes quisieran y si les resultara más ameno, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba, de trazar esa línea horizontal. Si ustedes quisieran, podrían plasmar todas las partes superiores de las letras, ¿sí? Y tal vez les resulta un poco más ameno hacer esto de un tirón y no por separado. Experimenten ambos procedimientos y vean cuál les resulta más ameno, ¿sí? Es lo mismo en cuanto a que el planteo de la letra va a estar igual. Yo lo que tengo que entender es que este es un ejercicio que lo tengo que hacer con paciencia, que tengo que observar mucho, que no se me tiene que escapar ningún vértice en ningún lado, porque eso repercute a grandes rasgos en todo el planteo de la composición. Entonces, es un ejercicio en donde tengo que observar y tengo que pensar. Cualquier procedimiento es válido. O ir letra por letra o hacer por caras, con todas las letras en línea. El manejo lo deciden ustedes. En cuanto a la letra S, lo que yo hice para saber dónde sacar la diagonal es apoyar la regla en el centro de la letra y me empecé a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta decir, bueno, ¿cuál es el mayor extremo que veo de la letra S? Y hasta ahí, porque si no ya me paso y no hay nada, hay aire. Entonces, ahí fue que tracé la diagonal. Para hacer la profundidad de la letra S, yo puedo dejarla acá como para que termine en línea con todas las demás y la curva la trabajo más a ojo. Se va a ver más chiquita que esta que tengo acá adelante y la trato de imitar lo más posible. Si quiero hacerme alguna línea de guía como para entender en dónde tiene que cambiar de dirección, lo puedo hacer, ¿sí? Puedo hacerme una diagonal o muchas.
Pero esta curva la tengo que tratar de repetir acá atrás lo más parejita y parecida posible. Es importante que los trazos sean suaves y cuando uno recién está seguro, ahí remarca más fuerte. Voy a trabajar los laterales y las partes de la base. Ya planté todas las diagonales, ahora lo que voy a hacer es terminar de cerrar las letras. Sigo repitiendo los lados de cada esquina. Voy remarcando las profundidades que ya tenía. Voy cerrando la letra. Bueno, llega el momento de pintar y está bueno pensar en que si yo me tomé tanto trabajo en transmitir la tridimensión en las letras por medio del dibujo, que lo pueda reforzar a partir del color. Si yo pienso en un cubo que tiene 6 caras, por más que lo ponga en la posición en que yo lo coloque, como mucho puedo ver 3. Ahora, más allá de que con esas 3 caras yo puedo percibir que el objeto tiene volumen por su forma, también puedo percibir que tiene volumen por la incidencia de la luz. ¿Por qué? Porque va a haber una cara que va a estar más iluminada, otra cara que va a ser más intermedia, otra más oscura, ¿sí? Entonces, está bueno que no se pierda el efecto de las 3 dimensiones cuando lo pinte. Yo puedo pintar con lápiz, con fibra, puedo pintar con acuarela, con acrílico, con el material que yo decida. Pero trabajar la cuestión que tenga que ver con el valor, con la luminosidad, es algo bastante acertado. Yo lo que voy a hacer es tomar 2 colores de tonalidades distintas, ¿sí? Parten del rosado, pero uno es más oscuro que el otro. Y voy a decidir, y esto lo maneja cada uno a gusto, que el frente de la letra va a ser el más iluminado. Y voy a decidir además que una de las caras, la inferior, se va a ver más oscura. Y que la de los costados se va a ver un poquito más intermedia. Entonces voy a tener clarito, intermedio y oscuro. Alto, medio, bajo. Entonces, con estos tonos que tengo, el alto es el blanco, ¿sí? Yo decido dejarlo blanco. Voy a pintar como intermedio los costados. Lo voy a hacer con fibra porque tengo variedad de tonalidades, entonces las voy a aprovechar. Pero por supuesto que con lápiz, ejerciendo más o menos presión, obtengo grandes resultados, ¿sí? Incluso si quiero trabajar con valores, con escala de grises, puedo tener resultados muy interesantes. Voy a trabajar todo el costado con el valor más intermedio, todos los costados de la derecha, en este caso, ¿sí? No solo este de acá arriba, sino también este de acá abajo. Yo lo que hago es ir de los bordes hacia adentro, como para que quede más prolijito, para no confundirme. Y después, cuando termino con esta parte, voy a trabajar la parte inferior, que me tiene que quedar más oscura. Entonces, fíjense cómo con una variación de tonalidad yo logro dar más énfasis, más volumen, más tridimensión, con un toque de color, con un toque de luz y de sombra. También podría ser, yo no lo estoy trabajando en degradé, pero podrían trabajar con claroscuro, yendo de lo más oscuro a lo más clarito de un lado a otro. Yo estoy pintándolo de forma plana, pero esto se podría hacer tranquilamente. Entonces fíjense cómo esto acentúa muchísimo más la sensación de las 3 dimensiones. Lo voy a trabajar en todas las letras y les voy a mostrar cómo queda. Bueno, fíjense cómo quedan las letras con las distintas tonalidades, ¿sí? Acá lo fui simulando
en algún momento lo empecé a intercalar como para darle un corte de un tono a otro, porque bueno, es una letra que es curva y no está tan marcado como en estas que son más geométricas. Esta es una forma más orgánica, pero fíjense cómo a partir del dibujo y de la variedad de tonalidades se va notando la tridimensión y el volumen. Es importante que para este ejercicio utilicen regla, ¿sí? Que utilicen un lápiz con punta afilada para dar mayor precisión, que el punto de fuga que trabajen sea pequeño, que las diagonales que trazan sean suaves, porque si uno se equivoca y tiene que borrar y está marcado muy fuerte, se empieza a borronear el trabajo, se empieza a desdibujar y queda desprolijo. Otra de las cosas importantes es que las letras tengan cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Voy a hacer un agregado acá que me acabo de dar cuenta que me había faltado. Porque si las letras son delgaditas, si están conformadas por líneas muy, muy delgadas, es más difícil trabajar la sensación de tridimensión y de volumen. Así que es importante que les den cierto grosor. Después puedo experimentar con la tipografía que yo quiera, ¿sí? Puede ser algo más personalizado, no tan básico, pero es importante que tengan cuerpo. Recuerden trabajar todas las diagonales letra por letra. Puedo hacer de un tirón todas las partes inferiores, todos los laterales, o puedo ir letra por letra, pero siempre contemplando la que sigue, porque fíjense que siempre hay formas que se superponen unas con otras y no me permiten ver dónde termina bien la figura, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, este sería el planteo de perspectiva a partir de un punto de fuga. Lo tiene que pensar como si se tratara de figuras geométricas, tal y como se pudo haber trabajado anteriormente.